y caemos a la realidad, ¿no? Y la realidad tiene que ver con multas de Adenor y Edesur y este tema de los aumentos, y tenemos la suerte de tenerlo a Diego Mielnicki de Defensoría para que nos cuente un poco cómo está la situación y cómo es este problema. ¿Cómo estás, Diego? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Bueno, un poco preguntarte sobre qué es esto de los aumentos del servicio público. La gente tiene que hacer algo. ¿Cómo lo podés describir al problema? Las boletas que llegan tienen un valor, hay que respetarlas, te llegan comunicaciones después de distintos lugares de pagar, hay cosas que son apócrifas, son todas reales. ¿Qué hace la gente para salir de este nivel de confusión? Bueno, vamos a intentar explicar como para ayudar un poco. Lo que tenemos en los últimos años, digamos, los últimos 3 años, casi 4 años, van a ser 4 años que se declara la emergencia energética. Esto lo declara el presidente por decreto de necesidad de urgencia. Y lo que hay es un cambio muy fuerte del paradigma que teníamos respecto de las tarifas de los servicios públicos. Pasamos de más de 10 años de tener tarifas muy baratas, en donde se compensaba a las empresas con subsidios directos millonarios que iban desde el Estado Nacional, y que las empresas reclamaban diciendo que eso no era suficiente para las obras e inversiones, tema discutible por supuesto, y cambiamos de paradigma, y lo que tenemos entonces a partir de esta declaración de emergencia energética es sucesivos aumentos de tarifa muy fuertes, muy importantes, que inclusive se han judicializado, se han impugnado, etcétera, pero la verdad es que hoy, lamentablemente, están en líneas generales consolidados. Aumentos muy fuertes que en promedio podemos estar hablando de un 1.500, de un 1.800%, y en algunos casos hay más de un caso, muchos casos concretos que llegan al 2.500%. Es decir, estamos hablando de aumentos fortísimos. Ahora, el problema que tenemos es que se cambió el paradigma. La idea ahora es que el Estado deje de subsidiar, el Estado Nacional deje de subsidiar, por lo que todavía no pasó. Dejó de subsidiar en gran medida, pero todavía sigue subsidiando mínimamente. El proyecto del gobierno actual es que haya subsidio cero, por lo tanto, los costos y las ganancias, agrego, de las empresas las vamos a tener que afrontar los usuarios con la tarifa. Por eso es que estamos hablando de aumentos tan importantes, sumado a la inflación inesperada, sumado a la devaluación inesperada, que afecta muy fuerte el valor de los servicios públicos, por ejemplo, porque una parte importante del gas natural, el gas a boca de pozo, está directamente dolarizado. Esto influye sobre la boleta de gas, pero influye también en la generación de energía eléctrica, que se utiliza en una proporción importante gas natural y combustibles. Entonces, ese es el panorama que tenemos, que es un panorama para los usuarios, la verdad, muy, muy preocupante, porque va a continuar. En principio, veremos si el gobierno decide seguir quitando subsidios, pero en principio al menos debería seguir habiendo ajustes, o la idea del gobierno es que siga habiendo ajustes, por la diferencia de devaluación más inflación. Que por supuesto nunca esto es compatible con los salarios. Está claro que la inflación va por un lado y los salarios van por otro, siempre por bajo, ¿no? Por atrás. Lo que hizo ahora el ente regulador, esta noticia, es aplicarle unas penalidades muy importantes a las distribuidoras, y esta es la segunda parte del problema. Claro. Porque tenemos servicios caros, pero que siguen siendo malos, y esto es lo que es. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo lo venimos denunciando siempre, regularmente. El Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, ya participó en todas las audiencias públicas, es el único funcionario, el único que participó en aproximadamente 15 audiencias públicas que hubo de agua, de gas, de luz, de transporte, subte, etcétera, y en todas plantea lo mismo. Por supuesto que hay que pagar con los aumentos, pero el mayor agravante que se da, sobre todo en el caso de la energía eléctrica, es que pasamos de tener servicios baratos y muy malos a tener servicios
muy caros y muy malos. Y esto es un récord mundial. Claro. Digo, esto no existe en ningún país del mundo. Estamos pagando tarifas carísimas, carísimas inclusive a nivel regional, y estamos teniendo un servicio pésimo. Esto lo comprueba el propio gobierno nacional, porque el ENRE, el ente regulador, es un organismo nacional cuyo presidente lo designa a propuesta del entonces ministro de Energía, actual secretario de Energía, en ese momento Aranguren, es decir, es el propio gobierno nacional el que le aplica estas penalidades millonarias, casi 500 millones, a las empresas. ¿Por qué? Porque no cumplieron ninguna de las metas que le fijaron. Y lo peor de todo, de hecho, las sanciones son por incumplimientos graves y reiterados. No son incumplimientos leves y no son incumplimientos aislados. Vienen incumpliendo siempre. De hecho, esta es la tercera o la cuarta imposición de multas semestrales, porque estas metas, es decir, estos objetivos de mejorar la calidad del servicio que tienen que cumplir las empresas, se hacen con evaluaciones semestrales. En todas salieron mal. Esta no es la primera. Pasó hace 6 meses, pasó hace 1 año. En todas las evaluaciones semestrales las empresas salen mal. Esto es como si un chico se sacara todos los años en todas las materias unos. Todos los años en todas las materias 1, 1, 1, 1. Parece increíble, ¿no? Increíble. Ahora, esto no puede ser voluntario en el sentido de que lo que se esté buscando es sacarse o que el Estado tome el manejo de la empresa y se haga cargo como en otras empresas del claro, servicio. Bueno, esa es una hipótesis que nosotros también pensamos y evaluamos. Esto ha pasado con el agua. Aguas Argentinas, una multinacional francesa, brindaba un servicio pésimo. En ese momento las tarifas todavía eran más altas. Y bueno, lo que sucedió fue que se estatiza el servicio con una empresa, una sociedad anónima que es de mayoría estatal, y la verdad es que el servicio con AISA, por supuesto también hubo aumentos y también tenemos críticas, pero mejoró notablemente. Mejoró notablemente, y de hecho se hicieron obras, inversiones, y hay muchos más argentinos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que accedieron a las redes de agua y cloacas. ¿Qué quiere decir? Que, ojo, los servicios públicos prestados por el Estado no se han prestado mal. Tenemos este ejemplo en donde se ha prestado muy bien. Y la verdad tenemos el contraejemplo, que es los servicios públicos en manos de multinacionales privadas, una de origen argentino, Edenor, y otra de origen italiano, Edesur, se están prestando muy mal. Esto que vos decís es una posibilidad, realmente es una posibilidad, porque hay varias posibilidades. Son todas extrañas, porque con tarifa recompuesta las empresas tenían la excusa de que no mejoraban el servicio porque no tenían tarifa. Ahora hace varios años que tienen una tarifa muy superior y el servicio no mejoró nada. El ENRE, las evaluaciones que hace son de distintos aspectos y en todas se saca un 1, es decir, resumo, cortes de servicio siguen violando las metas, que son metas leves. Las metas no es que de un día al otro le dijeron tienen que brindar un servicio de primera, lo que le dijeron es, ahora que tienen tarifa tienen que empezar a mejorar. Entonces cada 6 meses les van poniendo metas para que haya mejoras paulatinas, ni siquiera son mejoras abruptas. Bueno, esas mejoras leves, paulatinas, no se dieron. Cortes de servicio se sacan un 1. En atención al usuario se sacan un 1, en atención comercial se sacan un 1, en oscilaciones de tensión con la afectación electrodoméstico, los daños, se sacan un 1. Es decir, en todas las variables que analizó el ente regulador le fue mal a las dos empresas. Y sobre todo le fue muy mal a Edesur en lo que es atención al usuario y todo lo que es atención comercial. Es decir, encima de los cortes, a los usuarios se los trata mal, que es lo que nosotros denunciamos regularmente desde hace muchos años. ¿Y esto qué camino queda? ¿Cómo se resuelve? ¿Esto es una discusión con el ministro? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, ahora la situación, esto es muy reciente, de hace unos días, obviamente el ente notifica a las empresas y ahora, digamos, la pelota la tienen las empresas. Vamos a ver qué hacen. Tienen dos opciones, que es cumplir, aceptar las penalidades o empezar toda la vía recursiva, la vía de presentación de recursos, apelar o en sede administrativa o en sede judicial. Veremos qué hacen las empresas. Si pagan, si no pagan, si reclaman, si no están de acuerdo. Hay todavía, ahora se abre toda una cuestión. Y por supuesto lo que nosotros estamos planteando, el Defensor del Pueblo lo plantea en todas las audiencias públicas, es si las empresas
incumplen, como dice el ente regulador, de forma grave y reiterada, si no es momento de empezar a pensar esto que vos me consultabas, de rescindir esos contratos. Claro. De rescindir esos contratos por graves incumplimientos, y entonces ahí sí ponernos a pensar quién puede brindar el servicio, que por supuesto puede ser un privado, y nosotros estamos proponiendo que sea el propio Estado, que puede ser el Estado nacional, puede ser el Estado local. Ahora va a haber una transferencia del control de estos servicios a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Ya está hecho el convenio entre el gobierno nacional y estos dos gobiernos locales, es decir, hay un montón de opciones. Lo cierto es que ahora la situación que tenemos es la peor, porque antes la verdad es que también teníamos un servicio muy malo, con cortes todo el tiempo, pero pagábamos realmente facturas muy bajas. El problema es que hoy, pagando caro, esto es lo insólito, hoy pagando caro, el servicio no mejoró sensiblemente, no mejoró en forma considerable, no mejoró la atención de usuarios. De hecho, miren, en el ente regulador están tan colapsados que si uno va a hacer un reclamo le dan turno para dentro de 2 meses. Fíjense el nivel de colapso que hay. Y si uno pasa por la oficina central, por ejemplo, de Sur, en San José y Alsina, ve fila de gente en la calle. Esto, a esta altura, casi en el 2019, no es aceptable. No es aceptable. Diego, te agradecemos muchísimo el contacto y vamos a seguir el tema porque nos interesa y esperemos que se resuelva por el bien de todos. Cómo no, gracias a ustedes. Un abrazo. Hablamos con Diego Melnicki, jefe del área de servicios públicos de Defensores del Pueblo en Cava.